Ecos, ecos, ecos. De horror. Te voy a contar algo que le pasó a mi tía Rosario hace unos años en un pueblito allá en Guanajuato. La familia siempre decía que ella tenía mal de ojo, porque desde que se casó con mi tío Raúl las cosas se le torcieron de la nada. Primero perdió su trabajo, luego su salud empezó a fallar, y para rematar, las peleas con Raúl eran cosa de todos los días. Pero lo que nadie sabía, era que todo eso era por culpa de un entierro que le habían hecho. Todo empezó una noche cuando mi tía soñó con una mujer vestida de negro, la que la miraba fijamente desde la ventana. La mujer no decía nada, solo la miraba con unos ojos rojos que parecían brasas encendidas. Al día siguiente, Rosario despertó con un dolor de cabeza tan fuerte que no podía ni levantarse. Mi abuela, que siempre ha creído en esas cosas, le dijo: «Mija, esto no es normal, alguien te está trabajando». Rosario no le creyó al principio, pero los sueños siguieron. Soñaba con agua sucia, serpientes enredándose en su cama, y lo peor, una sombra que la seguía por toda la casa. Las cosas en su casa comenzaron a ir mal también, las plantas se secaban aunque las regara diario, la comida se echaba a perder en cuestión de horas, y siempre había un olor raro, como a carne podrida que nadie podía explicar. Una tarde mi primo Chuy, el hijo mayor de Rosario, estaba arrimando tierra a unos nopales, y mientras raspaba con la pala encontró algo que lo dejó helado. Debajo del nopal que estaba en la esquina del terreno, había una especie de muñeco hecho con tela vieja, amarrado con listones negros y lleno de alfileres. Junto al muñeco había un pergamino con el nombre completo de mi tía y su fecha de nacimiento. Entonces mi primo le contó esto a su padre, pero cuando mi tío Raúl lo vio, se puso pálido y no quiso ni tocarlo. «Eso es brujería para tu madre, alguien la quiere ver mal», dijo el tío. Luego, metieron esas cosas en una bolsa y lo llevaron hasta la casa. Ahí estaba mi tía y mi abuela, y al ver eso, se asustaron mucho. Entonces mi abuela tomó la bolsa, y dijo que lo llevaría al pueblo donde un curandero amigo suyo. Nosotros decidimos acompañarla y emprendimos el camino. Después de caminar unos 40 minutos llegamos a la casa del curandero, y cuando el hombre lo vio, le dijo algo que nos dejó a todos con los pelos de punta. «Esto es una brujería fuerte. Lo enterraron para que te arruines, para que pierdas todo». El curandero explicó que esos trabajos se hacen con conjuros y que lo más seguro es que la persona que lo hizo haya invocado a espíritus oscuros para atormentarla. Mi tía no sabía qué hacer, y no entendía quién podía odiarla tanto como para hacerle algo así. Después de que el curandero examinó el muñeco, mi tía Rosario pensó que las cosas mejorarían, pero lo peor apenas estaba por empezar. El hombre les dijo que no podían destruir el entierro así como así, que según él, había que hacer un ritual para romper el trabajo, porque si lo quemaban o lo tiraban sin más, el daño podría empeorar. Esa noche, mi tía volvió a soñar con la mujer de negro, pero esta vez la cosa fue diferente. En el sueño, la mujer no estaba afuera de la ventana, sino dentro de la casa. Estaba parada junto a su cama, susurrándole cosas que Rosario no entendía. Mi tía despertó gritando, sudando frío, y con un dolor en el pecho que la dejó sin aire. Mi tío como pudo la tranquilizó, y encendió la luz para velar su sueño, y así con la luz encendida pasaron esa noche. «No puedo más, mamá, esto me va a matar», le dijo a mi abuela al día siguiente. Mi abuela, que tenía sus contactos, decidió buscar a otro curandero. Era uno más experimentado, más fuerte según decían. Y lo encontraron en un pueblo cercano. Era un hombre al que todos conocían como Don Hilario. Cuando llegaron con él, no necesitó que le explicaran mucho, y nada más con ver a mi tía le dijo: «A ti te hicieron un entierro fuerte. No fue cualquier cosa, esto es para que termines en la tumba». Luego les pidió que entregaran lo que habían encontrado, el muñeco y el pergamino.
Cuando los tuvo frente a él, sacó un cuchillo y lo usó para cortar los listones negros que ataban el muñeco. En ese momento, mi tía empezó a llorar sin control, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Luego, el curandero encendió una vela negra y comenzó a rezar en voz baja. Mientras hacía el ritual, cosas extrañas comenzaron a pasar en la casa del curandero. Por ejemplo, la vela, que al principio tenía una llama pequeña, de repente se encendió como si alguien le hubiera echado gasolina. El aire se sentía pesado, y el olor a carne podrida que antes solo estaba en la casa de mi tía, ahora llenaba el cuarto donde estaban. De repente, don Hilario se detuvo y miró fijamente a mi tía. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho esto?, le preguntó. Rosario negó con la cabeza, pero todos sabíamos que había alguien que no la quería. Una vecina, Marta, había tenido problemas con ella hacía años. Marta era conocida en el pueblo por su carácter amargado y porque siempre andaba diciendo que sabía hacer cosas para defenderse. Mi tía nunca le creyó, pero ahora todo encajaba. Esa mujer fue, dijo mi abuela convencida. Don Hilario no dijo nada, pero siguió con el ritual y cuando terminó, les advirtió. Esto no se va a acabar aquí. La persona que hizo el trabajo puede intentar algo más, tienen que estar atentos. Esa noche mientras todos dormían, algo pasó que nadie esperaba. Mi tía estaba sola ya que mi tío tuvo que salir de viaje a otro pueblo, y no regresaba sino hasta el otro día. Entonces mi tía, quien dormía plácidamente, despertó de golpe porque sintió que alguien la estaba ahorcando. No había nadie en el cuarto, pero ella juraba que unas manos invisibles apretaban su cuello. Mi primo Chuy escuchó sus gritos, entró corriendo al cuarto y la encontró en el suelo, llorando y con marcas rojas en el cuello, como si alguien realmente la hubiera atacado. Ahí fue cuando todos entendimos que esto no era un juego, que la brujería era real, que mi tía estaba en peligro, y después de aquella noche mi abuela decidió que no podían quedarse de brazos cruzados. Don Hilario ya les había advertido que la persona detrás del entierro podría intentar algo más, y eso parecía estar ocurriendo. Mi tía Rosario parecía estar al borde del colapso, no dormía, no comía, y cada vez que intentaba hablar, su voz se quebraba como si algo la estuviera estrangulando desde dentro. Mi abuela, que siempre había sido una mujer dura, reunió una tarde a toda la familia, y dijo: «Esto no se queda así, vamos a devolverle el mal a esa bruja». Don Hilario aceptó ayudarnos, pero dejó algo claro. El contraataque es delicado, si no se hace bien, el daño puede regresar multiplicado. Esa misma tarde, el curandero pidió que trajéramos sal, velas negras, una botella de aguardiente y una gallina negra viva. También pidió que Rosario llevara una prenda de ropa que usara con frecuencia, algo que estuviera impregnado con su energía. El ritual se haría en un lugar apartado, cerca del río donde nadie pudiera interrumpir. Cuando llegamos el ambiente se sentía extraño, el aire estaba helado, aunque era pleno verano, y el sonido del río parecía más fuerte de lo normal, como si las aguas estuvieran inquietas. Entonces don Hilario dibujó un círculo en el suelo con sal y nos hizo pararnos alrededor. Luego puso la prenda de mi tía en el centro del círculo, junto con la gallina que parecía inquieta, como si sintiera que algo malo iba a pasar. Luego, encendió las velas negras y comenzó a rezar en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Mientras rezaba, el viento empezó a soplar con fuerza, las llamas de las velas se agitaban pero no se apagaban, y finalmente la gallina comenzó a gritar y a retorcerse, como si algo invisible la estuviera atacando. «No se salgan del círculo», gritó don Hilario con una voz tan fuerte que nos hizo estremecer. En ese momento mi tía Rosario cayó de rodillas, agarrándose el pecho, decía que le dolía como si algo le estuviera arrancando el corazón. Mi abuela intentó acercarse, pero don Hilario la detuvo. «Es parte del ritual, no la toquen», gritó. De pronto el olor a carne podrida volvió, más fuerte que nunca. Algunos de nosotros empezamos a toser, y mi primo Chuy incluso vomitó.
Don Hilario tomó la botella de aguardiente y la roció sobre la prenda de mi tía, mientras seguía rezando. Luego, con un movimiento rápido, cortó el cuello de la gallina y dejó que la sangre cayera sobre la ropa. En ese instante un grito desgarrador se escuchó en el aire, pero no venía de nosotros ni de los alrededores. Más bien era como si alguien estuviera gritando desde otro mundo, y aunque mi tía se desplomó inconsciente, don Hilario no se detuvo. «Esto no es suficiente», dijo mientras recogía la ropa ensangrentada. «Hay que enterrarlo en un lugar donde la bruja no pueda deshacerlo». Entonces nos llevó a un terreno baldío cerca del río, ahí cavamos un hoyo profundo y enterramos la prenda junto con los restos de la gallina. Antes de cubrirlo, don Hilario dijo algo que nunca olvidaré. «Esto no es solo para proteger a Rosario, es para devolverle a la bruja todo lo que ha hecho». Cuando terminamos, el ambiente se sintió más ligero, como si una carga se hubiera levantado, pero todos sabíamos que esto no significaba que el peligro había pasado. Esa noche al regresar a casa, mi tía Rosario durmió tranquila por primera vez en semanas. Sin embargo, al amanecer, nos llegó la noticia de que Marta, la vecina sospechosa, había sido encontrada en su casa, inconsciente y con marcas de arañazos en todo el cuerpo. La noticia de lo que le había sucedido a Marta corrió como pólvora por el pueblo. Algunos decían que había sido un ataque de algún animal, otros que se había caído, y otros que simplemente era el karma cobrándole todo el mal que había hecho. Cuando mi abuela se enteró, no mostró ni una pizca de compasión. «El mal siempre cobra factura», dijo, mientras encendía una vela blanca en la cocina. Sin embargo, aunque mi tía Rosario parecía estar mejor, el ambiente en la casa seguía siendo tenso. Don Hilario nos advirtió que la bruja, si recuperaba fuerzas, podría intentar algo peor. El entierro fue neutralizado, pero eso no significa que no pueda hacer otro, deben protegerse, nos dijo. Esa misma noche, don Hilario regresó con más indicaciones. Nos pidió colocar cruces de madera en las entradas de la casa, untadas con aceite bendito. También nos dio bolsas de tela llenas de hierbas que debíamos colgar en las ventanas y puertas. Mientras hacíamos esto, la luz de las velas parpadeaba aunque no había viento. De repente se escucharon golpes en el techo, como si alguien estuviera caminando sobre las láminas. Entonces mi primo Chuy salió corriendo al patio con un machete, pero no encontró nada. «No abran la puerta, pase lo que pase», gritó don Hilario desde la sala. Los golpes se hicieron más fuertes, como si algo estuviera desesperado por entrar. Mi abuela comenzó a rezar en voz alta y todos la seguimos, aunque nuestras voces temblaban de miedo. Fue entonces cuando escuchamos un grito agudo, como el chillido de un animal, pero más profundo y humano. De repente, todo se quedó en silencio, pero la calma era tan extraña que resultaba más aterradora que el ruido. Finalmente don Hilario nos miró con el rostro serio. «Ya se fue, pero no bajen la guardia. Esto no ha terminado», nos dijo. Al día siguiente, Marta fue llevada al hospital del pueblo y, según los doctores, estaba en un estado de coma inexplicable, con signos de deshidratación y marcas en el cuerpo que no podían explicar. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían que aquello era el resultado de lo que había hecho. Casi enseguida, mi tía Rosario comenzó a recuperarse poco a poco. Los dolores de cabeza desaparecieron, y por fin podía dormir sin pesadillas. Pero había algo en ella que había cambiado, era más reservada, más callada, como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. Unos días después, don Hilario nos reunió a todos para una última advertencia. El mal no desaparece del todo. Aunque Marta ya no pueda hacer daño, hay otros que pueden intentarlo. Nunca bajen la guardia, nos dijo y se marchó deseándonos buena suerte. La vida en la casa volvió a la normalidad, pero el recuerdo de aquellos días quedó grabado en nuestra memoria. Cada vez que pasábamos cerca de la casa de Marta, un escalofrío recorría nuestro cuerpo. Nadie volvió a verla, y su familia se mudó poco después. Años después, mi abuela me confesó algo que nunca le había dicho a nadie.
Esa noche, cuando todo se calmó, soñé con una mujer vestida de negro. Me miró a los ojos y me dijo: esto no ha terminado. Desde entonces, cada vez que escucho ruidos extraños en el techo o siento un olor raro en el aire, no puedo evitar pensar en Marta y en el precio que pagó por su brujería. Esa fue mi historia, gracias por leer. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este relato. Si les pareció interesante, les pedimos que nos dejen un comentario, un like y se suscriban a este canal. Gracias y hasta el próximo video.